buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Sean bienvenidos a una clase más de esta su materia, Derecho del Trabajo 1. Esta sería la clase número 10. La clase anterior fue la clase número 9. No sé si les dije si era esa clase. Bueno, anterior era la 9 y esta es la clase número 10. Estamos en la semana 5. Este, Hoy vamos a ver el tema relativo. En la clase anterior vimos lo relativo a las vacaciones y el salario. Y ahora vamos a ver el tema, esos fueron los temas 18 y 19. En esta clase vamos a ver los temas 20 y 21. El tema 20 es el relativo a las normas de protección al salario. Eh, pues sí, son disposiciones que se encuentran encaminadas a proteger el salario de los trabajadores. Vamos a ver los principios generales, la protección al salario contra el patrón, o sea que no abuse o que debe de hacer el pago en el plazo que se estableció y de conformidad con el monto que se pactó. La protección al salario contra los acreedores del trabajador en casos de que el trabajador tenga alguna deuda, ¿verdad? Que cómo se puede proteger el salario respecto de respecto de este tipo de cuestiones y la protección del salario contra los acreedores del patrón. En caso de que el patrón tenga deudas y que se pues tenga que cumplir con estas, pues ahí en esos casos se busca la protección del salario. Y vamos a ver el tema 21, que es las normas de protección y fomento al poder adquisitivo del salario. Que también existen normas para proteger al salario del trabajador y que a su vez pues le otorgue un poder adquisitivo para el bienestar del trabajador y de su familia. Entonces, ¿qué les parece? Sí, que sin más, pues como es costumbre, vamos a dar inicio a esta clase con una pequeña oración para poner este tiempo en las manos de Dios y que Él sea este, ayudándonos y tomando control de este tiempo. Bueno, vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día te damos las gracias porque tú nos permites estar aquí de nueva cuenta a mí para impartir una clase más y a mis alumnos, porque les permites estar aquí de nueva cuenta para escuchar esta nueva clase y aprender de todos los temas que vamos a ver el día de hoy y los conceptos que se van a estar explicando. Te pido que tú los ayudes, Señor, que tú les des fuerza, que tú permitas que ellos tengan una mentalidad receptiva y que puedan memorizar pues todos los conceptos más importantes que vamos a estar explicando en esta clase y que les puedan servir para sus exámenes y que ellos puedan pasar y aprobar esta materia con las mejores calificaciones. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Déjenme, les comparto mi pantalla para que ustedes, a ver, aquí está, me vayan siguiendo. Las normas de protección al salario.
Bueno, en este tema vamos a ver estas normas que existen para proteger el salario del trabajador, o sea, que no exista algún abuso del trabajador del patrón hacia el trabajador, de que no le pague su salario o que no le dejen disfrutar de este conforme a lo que el trabajador disponga. Eh, Como introducción, pues ya vimos que el salario es un derecho fundamental del trabajador porque pues está contemplado en la Constitución y también viene contemplado en la Ley Federal del Trabajo. Dice las legislaciones laborales establecen mecanismos para garantizar su pago íntegro, puntual y protegido. Entonces, estas disposiciones que vamos a ver que se encuentran en la Ley Federal del Trabajo sirven para garantizar o que el pago del salario al trabajador sea íntegro, puntual, pues que se realice con la periodicidad que se pactó en el contrato que celebró el trabajador con el patrón o el contrato colectivo, etcétera. Y que este salario pues esté protegido en algunos aspectos y vamos a ver que respecto de otras cuestiones que son muy específicas, pues sí se puede, eh, ¿cómo se llama? Poner mano de este salario por un tercero, ¿verdad? Pero son cuestiones específicas. Excepciones a la regla. Dice el artículo 98, dice los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Aquí en este artículo, ya lo mencionamos en la clase pasada, nos establece que el trabajador va a disponer libremente de su salario, que no va a estar condicionado, no condicionado, sino que al recibirlo, pues él decide qué hacer con el mismo, ¿verdad? No, no está sujeto a alguna, a que lo deba de invertir en cierta cuestión, ¿verdad? Sino que él ya al recibirlo, pues es su derecho y también tiene el derecho de invertirlo o gastarlo en lo que él libremente disponga. Y nos dice que cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula. Entonces, cualquier disposición legal que vaya en contra de este derecho que tiene el trabajador, pues es nula. El artículo 99 dice que el derecho a percibir el salario es irrenunciable. Entonces, aquí este derecho no puede renunciarse por el trabajador, que va de la mano con lo que nos establece aquí el artículo anterior, que dice que cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nulo. Entonces, el derecho a recibir el salario, pues no puede renunciarse por el trabajador, es como consecuencia de la prestación del trabajo que hace al patrón y como consecuencia, pues recibe el salario, el cual no puede renunciarse. No puede, por decir, estar trabajando gratis. Lo es igualmente el derecho a percibir los salarios devengados. Entonces, la ley ya establece que el trabajador puede hacer o disponer libremente de su salario y que este derecho no puede ser renunciado por este. Principios generales de protección. Pago directo al trabajador. Esto viene en el artículo 100 que dice el salario se pagará directamente al trabajador solo en los casos en que esté imposibilitado. Bueno, aquí vemos cómo este artículo establece que el pago del salario debe hacerse directamente al trabajador, pero esa no es la única opción, sino que plantea casos de excepción, como cuando el trabajador esté imposibilitado para efectuar de forma personal el cobro, y que en estos casos el pago se hará a la persona que designe como apoderado mediante carta poder suscrita por dos testigos. Entonces, en caso de que nosotros como trabajadores nos veamos imposibilitados para poder efectuar el cobro en forma personal del salario, podemos designar a un apoderado mediante carta poder para que éste lo cobre en nuestro nombre.
Dice el pago hecho en contraversión a lo dispuesto en el párrafo anterior solo libera de responsabilidad al patrón. Y que si este pago se hace en controversia a lo anterior, no libera de la responsabilidad al patrón de realizar el pago del salario. Pago oportuno e íntegro. O sea, el pago debe de realizarse de manera oportuna. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de realizarse en el tiempo que se estableció que debería de hacerse. Ya vimos que el pues debe ser semanal cuando es un trabajo de relativo a algo material. Y en los demás casos, pues con la periodicidad que se pacte, ya vimos que hay de manera quincenal, catorcenal, algunos les pagan por mes. Y además de que este pago debe realizarse en el tiempo establecido, este pago debe ser íntegro, o sea, debe ser conforme a lo que se estableció que se iba a pagar y no debe faltar no debe ser incompleto, ¿verdad? Siempre y cuando no exista una justificación para que este pago no fuere íntegro. Ya ven que a veces cuando uno llega tarde o tiene retardo se le hacen descuentos por llegar tarde. Entonces ahí pues sería una excepción al pago íntegro, pero esa deducción o ese pago que no se realiza de manera íntegra, pues estaría justificado por el retardo si faltó a laborar sin causa justificada, sin que estuviera incapacitado. Pues ahí ya no sería íntegro, sino que se le daría un descuento. Y es lo que viene en el siguiente supuesto, en el siguiente principio, prohibición de descuentos injustificados. No se le puede hacer un descuento si no se encuentra justificado, como lo que le estoy yo mencionando. Cuando uno tiene retardos o que llega después de la hora de entrada, pues se le hace un descuento según el porcentaje del tiempo que llegó tarde. En los trabajos, pues ahí viene bien establecido. También otro descuento justificado podría ser también a veces en los trabajos se otorgan préstamos o alguna prestación adicional. Entonces se le hace ahí un descuento al salario. Otro descuento justificado podrían ser las cuotas que se dan para la vivienda o para la seguridad social, que son las cuotas al IMSS o las cuotas al Infonavit. Entonces, en esos casos, ahí hay un descuento justificado. Y entonces sí es factible que el salario que se estableció que se debía pagar al trabajador, pues no se le pague de manera íntegra, sino que se le hacen todas las deducciones. Y también podemos decir que una deducción justificada, pues es los impuestos, a todos nos cobran impuestos o también nos cobran lo relativo, en unos casos la Afore o en otros casos la jubilación, todas esas cuestiones, todos esos piquitos o impuestos que están establecidos legalmente o otras cuestiones que deben desconstarse en el salario, pues ahí sí están justificadas. Inembargabilidad parcial del salario. Aquí se supone que el salario no puede ser embargado por deudas de carácter civil como préstamos de algún banco cuando el trabajador pues incumple, saca algún préstamo con alguna institución de crédito y incumple con el pago, pues el embargo deriva de algún procedimiento judicial, civil o mercantil. En este caso, pues mercantil si es relativo a un banco. Entonces, se supone que en esos casos es inembargable el salario, pero con las nuevas determinaciones que ha emitido la Corte, pues ya vemos que hay casos de excepción cuando se trata de este tipo de deudas de carácter mercantil o civil.
En relación a deudas de carácter civil, podemos decir que existe el derecho para la obligación de proporcionar alimentos. Ahí en esos casos, pues sí se puede embargar el salario para proporcionar los alimentos a la persona que lo está solicitando, a los menores o al cónyuge. Entonces, en esos casos, el salario pues sí puede ser embargado. También, atendiendo a los criterios de la Suprema Corte, el salario también se puede embargar por deudas de carácter mercantil, cuando son deudas de los bancos o algún préstamo, ¿verdad? Con alguna institución de crédito o alguna persona física, y se puede embargar siempre y cuando se respeten los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para que se pueda materializar este embargo. Lo vamos a ver más adelante, pero aquí se los explico así brevemente. Prioridad del salario frente a otros créditos. Esto es relativo va más encaminado al patrón, porque el patrón tiene prioridad para hacer el pago de los salarios frente a otros créditos que éste tenga, como que se haya otorgado o éste haya solicitado un crédito para invertir capital a la empresa, ¿verdad? Pues se tiene prioridad el adeudo de pagar el salario frente a estos créditos que se hayan solicitado o en relación cuando una empresa se encuentra en quiebra, pues se busca primeramente garantizar el salario de los trabajadores y después pagar los adeudos que se tengan. Dice, el salario debe pagarse en los plazos establecidos por la ley. Entonces el salario debe pagarse conforme se haya establecido, ya sea semanal o quincenal o por mes, ¿verdad? Como se haya pactado. No se puede retrasar de forma injustificada. Entonces aquí el salario no puede retrasarse o de manera injustificada. Claro que se puede dar algún supuesto en el cual el salario llegue, no pueda pagarse en el tiempo que se pactó, pero sería aquí, yo digo que derivado de un caso de fuerza mayor o una situación extraordinaria que impida que se pueda pagar, pero de mutuo propio por el patrón no puede negar o no puede abstenerse de realizar el pago del salario en el tiempo que se estableció que debería hacerse. No se puede hacer deducciones no autorizadas. No se pueden hacer deducciones que no se encuentren autorizadas por el trabajador o que no deriven de una obligación que el trabajador tenga. Entonces, si todas estas deducciones deben estar justificadas o autorizadas por el trabajador. Libertad del trabajador. El trabajador decide cómo disponer de su salario. Ya lo vimos en el artículo 100. eh, no, es el 98 de la Ley Federal del Trabajo, donde vimos que el trabajador dispone libremente de su salario, él decide en qué lo gasta, ¿verdad? Esperemos que lo gaste sabiamente, ¿verdad? Prohibido obligarlo a comprar en tiendas propias del patrón. Pues esto se daba más en bueno, no se han oído esas tiendas de raya que había en las épocas de la revolución, ¿verdad? Que épocas del porfiriato, donde estaban los señores feudales, ¿verdad? Que había estas tiendas de raya, donde se veían obligados los trabajadores que trabajaban ahí en la hacienda, ¿verdad? A comprar ahí todos sus productos o de la canasta básica y que pues era una tienda donde la gente se endeudaba ahí de por vida, ¿verdad? Porque lo que les pagaban no les alcanzaba para pagar los productos necesarios, ¿verdad? Y estos pues se endeudaban de ahí de por vida. Era como un círculo vicioso, ¿verdad? Porque se veían obligados a comprar ahí en esas tiendas de raya que eran pues también del mismo patrón. Entonces,
Yo creo que esto pues ya casi no se da o es muy este escaso o raro que se pueda llegar a suscitar. Prohibido pagar con vales o mercancías. Ya vimos cómo la Ley Federal del Trabajo establece que pues no se puede pagar con vales o alguna mercancía, sino que tiene que ser el pago en efectivo. Dice, el salario de los trabajadores no será objeto de compensación alguna. Entonces, el salario no se puede compensar, tiene que pagarse en efectivo y por el monto que se estableció. No se puede compensar que diga el patrón de que, ay, bueno, no te voy a dar en efectivo, pero te doy este mueble o este carro, ¿verdad? Esto te pago en vales, que no tiene que ser en efectivo, no puede compensarse. Protección del salario contra el patrón. Ahora vamos a ver cómo el salario se encuentra protegido por la ley de las acciones eh, que puedan ser acciones que haga el patrón. Dice, el patrón no puede retener el salario con excusas como fallas, retrasos o sanciones sin debido proceso. Entonces no puede, como ya lo vimos, el salario no se puede retener por el patrón, por fallas, retrasos o sanciones sin debido proceso. Solo se permiten descuentos establecidos por la ley. Pues los descuentos establecidos por la ley pues son los de los impuestos. También puede ser, como ya les dije, lo relativo a las cuotas del IMSS y lo de relativo al de la vivienda, el Infonavit. Aquí vemos también cuotas de seguridad social. También podría ser cuotas de que se van a la Afore para el retiro. Cuestiones de esa índole solo son las que están permitidas que se hagan conforme a la ley. Pensiones alimenticias. Aquí ya vimos lo relativo a está marcando lo relativo a las pensiones alimenticias, que sí se pueden hacer deducciones al cónyuge o al padre que esté obligado o que se le hayan requerido que se proporcionaran estos alimentos. Adelantos de salario, pues en algunas empresas se puede hacer el adelanto del salario. Pago por vivienda o préstamos autorizados. Pago por vivienda, pues serían las cuotas del Infonavit y los préstamos autorizados, pues también en algunas empresas se otorgan préstamos, pero también este, sí, préstamos que otorga la propia empresa a sus trabajadores y de ahí se hacen los descuentos del salario. Descuentos expresamente aceptados por el trabajador y permitidos por la ley. También descuentos expresamente aceptados por el trabajador puede que en algunos lugares de trabajo o empresas existan un fondo de ahorro, ¿verdad? Que el trabajador ahorre cada que recibe el salario y que se le descuente un monto de su salario para que esto se vaya y se ahorre por un tiempo determinado. También podríamos decir que ese sería un descuento aceptado por el trabajador y permitido por la ley. Garantía de pago del salario. El patrón es el principal responsable de asegurar el pago. Entonces, esta es una protección que hay para proteger el salario del trabajador respecto del patrón, como es que este pago debe garantizarse. Dice, el patrón es el principal responsable de asegurar el pago. Entonces, el patrón es quien principalmente debe de asegurarse que el pago del salario se va a hacer. En caso de insolvencia, el salario tiene prioridad sobre otros pagos de la empresa. Y en este supuesto va encaminado a cuando la empresa se encuentra en quiebra, ¿verdad?
que tiene prioridad el pago de los salarios de los trabajadores a realizar el pago de algún crédito, ¿verdad? Que tenga o el pago a algún acreedor. Siempre se va a garantizar el pago al salario. Se establecen mecanismos legales para embargos o aseguramiento de bienes del patrón. Entonces aquí también para garantizar el pago del salario no sé, como que el salario pues está exento de este embargo porque se busca embargar bienes del patrón antes de o pasando por alto lo relativo al monto que corresponde al concepto del salario. Protección del salario contra los acreedores del trabajador. Ya vimos cómo se protege el salario contra las obligaciones del patrón, pero ahora vamos a ver cómo el salario queda protegido contra los acreedores del trabajador cuando el trabajador es deudor de sus acreedores. Entonces hay mecanismos que para la protección del salario, inembargabilidad del salario. Bueno, esto es, sí se puede embargar el salario, pero en ciertas hipótesis. Dice, el salario no puede ser embargado en su totalidad. Entonces aquí da la pauta que el salario pues sí se pueda embargar, pero nada más una parte. De acuerdo a los criterios de la Corte, debe embargarse un porcentaje, dejando lo demás para el trabajador para que él sustente sus necesidades básicas o lo necesario para que él pueda vivir. Generalmente solo se permite embargar un porcentaje. Busca garantizar el sustento del trabajador y su familia. Sí, porque si bien en este tipo de supuestos se busca proteger los dos, por una parte el acreedor y por otra parte al trabajador. O sea, se busca proteger los dos intereses porque en caso contrario que no se le pueda embargar nada del salario, pues se quedaría aquí una insolvencia, ¿verdad? En frente de sus acreedores del trabajador. Y por otra parte, si se le embarga todo el salario, sería en detrimento del trabajador y su familia, porque pues puede darse el caso de que el trabajador sea el sustento de la familia, ya sea hombre o mujer que se encuentre trabajando, ¿qué pasa si esa persona es el sustento de la familia y él es el único este, fuente de ingresos que tiene? Entonces pues ya no es nada más en detrimento del trabajador, sino que esto ya se traspasa y permea a la familia. Entonces, esta protección se da, pero para que se embargue solamente una parte proporcional del salario y que se busca garantizar el adeudo del acreedor y por otra parte garantizar el derecho del trabajador y de su familia. ¿Cuáles son estas excepciones para el embargo del salario? Pues ya les había dicho que son las pensiones alimenticias, más que nada por los derechos de los menores, cuando son los menores los que solicitan el pago de los alimentos. Entonces, como son derechos de grupos, podríamos decirlo así, vulnerables, como son los menores, pues este derecho a recibir alimentos tiene prioridad sobre el salario. Dice, un caso de excepción legal para el embargo de salarios es para cubrir pensiones alimenticias decretadas por la autoridad judicial. Entonces, a través de una orden judicial,
se puede embargar el salario de determinada persona en el caso de que se haga para los efectos de pagar alimentos. Ahí pues sería una excepción a lo que ya estábamos viendo de la inembargabilidad del salario. Por otra parte, aquí está lo que yo les estaba comentando. Es una jurisprudencia por contradicción de tesis, es el registro digital 2006-672. El rubro dice salario mínimo. La autoridad jurisdiccional puede ordenar el embargo sobre el excedente de su monto para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil. Entonces aquí ya no es que esté establecido en la ley, sino que es un criterio adoptado por la Suprema Corte de Justicia, nuestro máximo tribunal judicial del país, donde dice que por deudas de obligaciones de carácter civil o mercantil, sí se puede embargar el salario mínimo, pero solamente se puede embargar una parte de este, solo respecto del 30% de ese excedente. Entonces, vamos a ver lo que dice la tesis o los argumentos expuestos. Dice de una interpretación conforme del artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo en relación con los numerales 1, 2, 123, apartado A, fracción 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, párrafo 1 o 2 del convenio número 95 relativo a la protección del salario, aprobado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, así como de una exégesis sistemática de los diversos 110, fracción 1 y 5 de la Ley Federal del Trabajo y primero, tercero y cuarto y sexto, 13, 14, 17, 25, 23, 31, fracción cuarta de la Constitución Federal en lo concerniente a los derechos fundamentales al mínimo vital de seguridad jurídica y de acceso efectivo a la justicia. Se concluyó que una autoridad jurisdiccional puede ordenar el embargo sobre el excedente del monto del salario mínimo para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador, en el entendido de que esa medida solo procede respecto del 30% de dicho excedente, salvo el caso de una orden derivada del pago de pensiones alimenticias decretadas por una autoridad competente, supuesto en el cual podrá llevarse a cabo respecto de la totalidad del excedente del salario mínimo. Asimismo, debe precisarse que en el caso de que el salario del trabajador ya se hubiera embargado parcialmente por una pensión alimenticia, la limitante o protección del mínimo vital en proporción del 30% será aplicable a la parte excedente del salario mínimo que no se encuentra afectada por tal pensión. Entonces, aquí ya vemos que la Suprema Corte ha determinado que además de los casos de excepción de alimentos, también por deudas de carácter civil y mercantil, el salario mínimo se puede embargar, pero no en su totalidad, sino que en una parte que corresponde al 30% del excedente del salario mínimo. Entonces, por ese monto, por ese porcentaje, sí se puede embargar, porque pues también aquí se busca de que se le dé seguridad también al acreedor, porque no se debe como eximir, podríamos decirlo así, al deudor de que pague el adeudo cuando éste sí tiene eh, capital o ingresos que pueda usar para hacer el pago del adeudo que tiene con sus acreedores. Entonces se le embarga, pero pues se le deja un monto suficiente para que éste pueda subsistir, que es lo que el porcentaje que aquí nos establece este criterio.
Entonces, esos son los dos casos por los cuales se puede embargar el salario mínimo, alimentos y también por deudas de carácter civil y mercantil. Protección del salario contra los acreedores del patrón. El salario del trabajador es un crédito privilegiado. O sea, como ya vimos, este crédito debe ser primordial o preferente su pago al de los acreedores del patrón. Tiene prioridad sobre acreedores comunes del patrón. En quiebra o concurso se paga antes que deudas bancarias o comerciales. Entonces ya vemos que el pago del salario corresponde pagarlo al patrón sobre poniéndolo como principal o privilegiándolo cuando eh, cuando tenga acreedores el patrón o cuando exista la quiebra o concurso. Primero se paga el salario y después las deudas bancarias o comerciales. Fondos y garantías. La ley puede prever fondos de garantía para salarios en empresas insolventes. El Estado puede intervenir a fin de asegurar el pago. Se protege también a trabajadores subcontratados. Y como conclusión, las normas de protección salarial resguardan la dignidad y estabilidad económica del trabajador. El salario es un derecho que no se puede renunciar y conocer estas normas permite exigir el cumplimiento de las obligaciones patronales y defender los ingresos del trabajador. Entonces, eso sería todo en relación a estas normas que existen para proteger el salario del trabajador. Y ya vimos en qué casos pues sí se puede hacer el embargo. eh, Porque pues a final de cuentas si no se le puede embargar el salario pues ya se estaría cayendo al grado de dejar a sus acreedores en un estado de indefensión porque el crédito que se le está cobrando pues sería impagable, ¿verdad? Entonces pues eso tampoco estaría bien porque ya ven que, o bueno, anteriormente cuando eran así deudores alimentarios, pedían que se les pagara en efectivo para que no se les hicieran los descuentos, ¿verdad? O no, y se fueran y se subtrayeran del pago de estos alimentos. Estos deudores morosos en relación a este derecho de recibir alimentos o cuando fueran otro tipo de deudas civiles o mercantiles. Bueno, pero pues ya en la actualidad vemos que se busca terminar con ese tipo de prácticas, pues tomando estas medidas. Siempre y cuando, ¿verdad? Con este tipo de aseguramientos o embargos, también se procura cuidar el derecho que le tiene el trabajador a su salario, sin dejarlo en un estado de indefensión. A ver, déjenme les comparto el siguiente tema que es las normas de protección y fomento al poder adquisitivo del salario. Déjenme lo pongo para que ustedes me vayan siguiendo ahí en las diapositivas. Perfecto. Bueno, el tema que sigue es, creo que es el tema 22, dice las normas de protección y fomento al poder adquisitivo del salario. Objeto de estas normas, garantizar que el salario permita cubrir necesidades básicas, evitar abusos patronales que afecten el ingreso real e impulsar mecanismos de apoyo al consumo del trabajador. O sea que con estas normas se busca garantizar que el salario
sirva para garantizar, para que el trabajador pueda cubrir sus necesidades básicas y también evita que el patrón abuse del trabajador en relación al ingreso real que éste deba de recibir. Eh, Vamos a ver las consideraciones generales, concepto de poder adquisitivo del salario, capacidad de compra del salario en relación con los bienes y servicios del mercado. Entonces, el poder adquisitivo del salario es la capacidad que va a tener el trabajador de poder hacer la compra de bienes y servicios que haya en el mercado. Esta capacidad adquisitiva se afecta o sufre afectación por la inflación, por los precios que hay en el mercado y las condiciones económicas de un lugar en específico. Y por lo tanto es importante que se mantenga estable este tipo de aspectos para que el poder adquisitivo que se tiene con el salario, que los trabajadores tienen con el salario, pues pueda ir en aumento. Protección legal del salario. Pues ya como vimos en los artículos de la Ley Federal del Trabajo, el salario debe pagarse en moneda del curso legal. En este caso, pues estamos aquí en México. El salario debe pagarse en pesos. Prohibición de pagos con vales, mercancías o fichas. Ya vemos que el salario pues no se puede compensar. Se tiene que pagar en la forma que se pactó en efectivo y se debe realizar el pago al trabajador, salvo excepciones cuando se encuentre imposibilitado en hacerlo y lo puede hacer a través de un apoderado o de, sí, de alguien que le otorgue poder para realizar el cobro de su salario. El salario es inembargable en gran parte. Como ya vimos, el salario pues no se puede embargar en su totalidad, sino que debe de dejarse un monto suficiente para que el trabajador pueda subsistir y solventar sus necesidades básicas, sin dejar de lado que se busque también que éste cumpla con las obligaciones que tiene a su cargo, principalmente cuando es en caso de alimentos y en las deudas de carácter civil y mercantil, y que se encuentran prohibidos los descuentos injustificados, descuentos que no sean aceptados por el trabajador o que no vengan establecidos en la ley. Mecanismos legales para proteger el salario. Estos mecanismos son la revisión anual del salario mínimo, que cada año pues el salario mínimo aumenta, ¿verdad? No se queda en el mismo, sino que este aumenta atendiendo a la inflación que se suscitó en el año. Entonces sufre un aumento cada año. Em, También existe la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que esta pues es el órgano que regula todo o que se encarga de supervisar o, ¿cómo podríamos decir? De investigar todas estas cuestiones. Garantías de pago puntual, prohibición de cuotas obligatorias para beneficios patronales. O sea, no se pueden cobrar cuotas para beneficios patronales que sean y establecer que sean obligatorias. Y el pago pues debe de realizarse en forma puntual. Los economatos. ¿Qué son los economatos? El concepto de economato en el derecho laboral mexicano se refiere a un establecimiento gestionado por el empleador para suministrar productos de primera necesidad a los trabajadores a precios regulados inferiores a los del mercado. Entonces, estos economatos son órganos que el Estado establece
para que proporcionen suministros de primera necesidad al trabajador con precios que están regulados y que son inferiores a los del mercado. Regulación de los economatos. No deben generar ganancias para el patrón, no deben imponer su uso al trabajador. Productos deben de venderse a precios accesibles o por debajo del mercado. Como antes había, no sé si ustedes recuerdan o los tocó, bueno, ya hace un tiempo atrás, las tiendas de Liste, había tiendas de supermercado de Liste, que los empleados o las personas que tenían ISSSTE podían ir a comprar ahí en esas tiendas y pues tenían precios, eh, pues se puede decir por debajo de los precios que había en el mercado de los productos de necesidad básica, como si fuera un Soriana, pero de Liste. Pero bueno, ya fueron desapareciendo conforme el paso del tiempo fueron desapareciendo estas tiendas. Entonces, podríamos decirle que es un ejemplo de un economato. Pero aquí tenemos otro, el FONACOT, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Es un organismo público creado para otorgar créditos accesibles a trabajadores formales, vinculada a la Secretaría del Trabajo. Entonces, este organismo otorga créditos accesibles a los trabajadores. Se supone que son créditos que tienen una oferta mejor o una tasa de interés que no es tan elevada como el banco, ¿verdad? Sino que lo que se busca es ayudar al trabajador y no obtener por decir que sea con especulación comercial un beneficio, sino que es ayudar al trabajador. Objetivo del FONACOT, permitir la adquisición de bienes y servicios con créditos de bajo interés. Entonces, a través de estos créditos que esta institución, el FONACOT, le otorga a los trabajadores, esto ayuda a que puedan tener poder adquisitivo para adquirir bienes y servicios a través de un crédito que va a ser mucho más accesible que un crédito otorgado por el banco. Facilitar el acceso a financiamiento seguro y regulado. Seguro porque pues es una institución que fue creada por el Estado para fin de ayudar a los trabajadores. Ya ven que a veces se da esto de los fraudes cuando uno va y saca un crédito a X o Y institución que otorga estos préstamos, pero a veces pues son instituciones con malas intenciones o a veces el tipo de crédito que se da pues es un crédito que tiene muy elevada la tasa de interés o los pagos son muy elevados. Se obtiene un lucro excesivo con el préstamo de cierta cantidad de dinero. Y aquí en este caso no, porque es un financiamiento seguro, porque es una institución eh, regulada por el Estado. Evitar el endeudamiento con prestamistas informales. Y aquí eso, lo que le estaba comentando. O sea, si el trabajador va y saca un préstamo con una persona X que no es una institución propiamente establecida, pues puede, por una parte, que no sea una persona de fiar y por otra parte también está el peligro o latente que el préstamo vaya a ir con condiciones muy desproporcionales, con cargas muy excesivas para el trabajador.
Entonces, este es el objetivo de esta institución, el Fonacot, que busca evitar este tipo de prácticas. Beneficios del crédito Fonacot: tasa de interés preferenciales, o sea, una tasa de interés que se le da específicamente a los trabajadores. Descuentos vía nómina, pues el trabajador ya no se, perdón, el trabajador ya no se preocupa por estar yendo a realizar el pago, sino que estos descuentos se hacen vía nómina, plazos flexibles, o sea, plazos muy accesibles para los trabajadores y acceso a bienes duraderos y servicios. Y a través de estos créditos, pues, eh, puede tener acceso a bienes duraderos y a la prestación de servicios. Otras medidas generales: prestaciones y beneficios complementarios. Aguinaldo, pues ya vimos lo del aguinaldo, que son mínimo 15 días de sueldo, vacaciones y prima vacacional, que es el 25% de los días que va a descansar, conforme a la ley. Las vacaciones, que son al cumplir más de un año, son 12 días cada año de vacaciones. Seguridad social, pues aquí tenemos lo relativo al IMSS, que en algunos trabajos o la mayoría eh, aportan cuotas al IMSS para tener un servicio médico. En algunos otros trabajos, dependiendo de a quién se prestan, como los maestros que tienen el ISSSTE, o los trabajadores, por decir, de aquí del estado de Nuevo León, que tienen otro tipo de servicio médico que no es el IMSS ni el ISSSTE, es el ISSSTE León. O en algunos otros trabajos, pues también contratan seguros médicos de gastos mayores, o tienen convenio con otras instituciones hospitalarias y de servicio médico, no solamente con el IMSS. Pero por lo general, la mayoría de las empresas pues tienen a sus trabajadores en el IMSS. Guarderías, pues igualmente a los trabajadores que tienen, o a los patrones que tienen a sus trabajadores en el IMSS dados de alta, pues tienen servicio a guarderías, servicios médicos y otras prestaciones. Em, entonces, estas son otras medidas complementarias para la protección de, o para sí, o sea, fomentar el poder adquisitivo del salario. Las guarderías, los servicios médicos y otras prestaciones. Apoyos adicionales para el poder adquisitivo. Incentivos a la capacitación y productividad. Productividad, pues en algunas partes hacen lo del en empleado del mes. Capacitación, esto está derivado con el grado de capacitación. Entre más capacitación, pues hay más remuneración. Productividad, pues si llegas temprano, en algunas partes se ponen bono de puntualidad. Eso es un apoyo adicional, o una, como podríamos decirlo, un incentivo a la productividad, al desempeño laboral. Programas de apoyo gubernamental, pues estos programas el gobierno los desarrolla y buscan apoyar todo este tipo de, eh, bueno, el poder adquisitivo que tiene, que existe, o que tiene el salario. Regulación para evitar aumentos excesivos de precios. Esto va más que nada, lo realiza el Estado atendiendo a la inflación, ¿verdad? Si la inflación aumenta, pues claro que los precios de todos los productos se van a disparar, y el poder, lo que uno normalmente adquiría o tenía capacidad para adquirir con el salario, pues ya no va a ser lo mismo, va a perder su poder adquisitivo el salario, y esto pues va a ser en detrimento
de, del trabajador, de la familia y como consecuencia de la sociedad. Entonces el Estado regula todo este tipo de cuestiones para aumentar aumentos excesivos de precios. Y pues eso sería todo en esta clase en lo relativo a este tema de las normas de protección y fomento al poder adquisitivo del salario. Bueno, estén atentos porque voy a poner, una o dos actividades derivadas de estos temas que hemos visto en estas dos clases de esta semana. Son actividades sencillas, pero bueno, les recuerdo que eh, sirven para que ustedes cuentan con puntos, además de los dos exámenes que vamos a tener. Todas estas actividades que voy a estar, que les voy a estar pidiendo a lo largo de todo este módulo, pues les sirven para que abonan a su calificación. Son cosas sencillas, nada más para repaso o para retroalimentación para mí de todos los temas que hemos visto en estas clases que hemos tenido. Pero pues son actividades sencillas, no les toman mucho tiempo y como ya les comenté, si tienen problemas para enviármela o no pueden enviármela en el tiempo que va a estar activa esta actividad, pues pueden contactarme vía WhatsApp y ya vemos cómo le hacemos para que me puedan mandar la actividad. Bueno, sin más por el momento me despido. Que tengan una excelente semana. Dios los bendiga y aquí nos vemos en la siguiente semana en las siguientes clases. Hasta luego.